Vamos ahora a compartir la palabra del Señor y hoy quiero hablar acerca de cómo construir un legado sagrado. Ese es el tema que quiero hablar con ustedes. Cómo construir un legado sagrado. Hay tres cosas que que tú puedes hacer con tu vida. Tú puedes desperdiciar tu vida, tú la puedes desperdiciar, si eso es lo que tú quieres. Tú puedes gastar tu vida o tú puedes invertir tu vida. Depende de lo que tú quieras hacer con tu vida. El mayor uso de tu vida es invertirlo en algo que dure, en algo que trascienda, algo en lo cual, aunque ya tú y yo no estemos en esta tierra, pues queda un legado. ¿Cuántos quisieran dejar un legado? ¿Cuántos padres hay aquí que quisieran dejar un legado? Yo quiero dejar un legado. ¿Cuántas madres hay aquí que quieren dejar un legado? Porque no vamos a vivir toda la vida en esta tierra, pero sí podemos dejar ese legado sagrado para otros, ¿ok? Entonces es necesario invertir tu vida en una causa que te supere a ti mismo. Y no hay causa más grande que el reino de Dios. Hace años leí un libro sobre cómo construir un legado sagrado. Al final del libro el autor dice que ¿cómo lo puedes construir? Bueno, dice que imagínate tu propio funeral y te sientas en el balcón, miras a la gente que dan testimonio de ti en tu propio funeral y te imaginas lo que te gustaría que dijera cada persona. Bueno, eso entonces, dice este autor, dedícate a eso, a lo que la gente opine de ti. Pero quiero decirles algo, lo único que va a importar cuando te mueras, cuando yo me muera, es lo que Dios dice de ti. Amén. Es lo que Dios diga de ti, no las personas. Mire, no va a importar cuántos likes y cuántos comentarios te pongan en Facebook. No va a importar. Lo que va a importar es lo que Dios diga de ti. ¿Cuántos quieren escuchar al final de tus días lo que Dios quiere decirte de ti? Yo quiero escuchar al final lo que Dios diga de mí. ¿Ok? Y lo que quiere que Dios diga de ti es el verdadero legado que tú puedes dejar. Eso no va a durar 50 años, 500 años, eso va a perdurar por toda la eternidad. Así que te sugiero que te olvides de preocuparte por lo que los demás piensen de ti. Haz tu legado, construye tu legado sobre la base de lo que Dios quiere decir sobre ti. Sobre la manera como tú vives, cumpliendo completamente con el propósito de Dios aquí en la tierra. Verá, para un cristiano un legado es más que una buena herencia para sus hijos. Es más que dejarle un reloj de oro a los nietos. Es más que construir un terreno o una casa. Es más que disfrutar de los nietos. Por cierto, es lo más maravilloso disfrutar de nietos. Yo ya tengo mi nieta. Pero un legado sagrado, desde la perspectiva de Dios, es participar en los propósitos de Dios en nuestro mundo. Pienso en los nombres de los cristianos que hicieron una diferencia en el pasado. Gente como Agustín, John Wesley, Madre Teresa, John Wycliffe, Galileo. Pienso también en otros como Patrick Henry, Jonathan Edwards, Moody, y puedo seguir con la lista. Quizás hayas escuchado algunos de estos nombres, pero escúchame, como padres, madres, jóvenes aún, hijos, ¿qué tipo de legado vas a dejar? Pregúntate, ¿qué tipo de legado vas a dejar? ¿Estás viviendo el tipo de vida que está construyendo un legado espiritual más allá de tu vida aquí en la tierra? ¿Vas a vivir para tu misión o vas a vivir para la misión de Dios? Estamos desarrollando unos temas sobre una base, sobre la serie Hombres que glorifican a Dios. Y hoy quiero hablar de dos hombres, mejor dicho, de uno en particular, que es Pablo, y de su hijo espiritual Timoteo. Y veremos cómo construir un legado espiritual. Una vida que está hecha para lograr un legado verdadero, para lograr el elogio de Dios,
para que cuando tú estés delante del Señor, Él pueda decir, escucha, Él pueda decir, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es más que una vida feliz, una vida que se mueve hacia arriba buscando conquistar una posición. Es más que estar casado y tener hijos que son buenos. Una vida que está construida para dejar un legado duradero es una vida que hace una marca, hace una diferencia, que deja un legado espiritual. Ahora, la única forma en la que vas a crear un legado, escúchame, no es concentrarte en ti mismo, no. El que quiere construir un legado espiritual no puede ser egoísta. No puedes enfocarte solo en ti. ¿Por qué? Porque vas a ser la persona más miserable y más infeliz. Los ávaros son miserables. Déjame decirte que en la vida hay dos tipos de personas: los dadores y los recaudadores. Los que todo el tiempo están dando y quieren bendecir, y aquellos que quieren solamente recibir. Los recaudadores no tienen satisfacción, no tienen ningún significado en su vida. Solo están pensando que le den lo primero para mí, lo segundo para mí, lo tercero para mí. Y si sobra, para mí también. Hermanos, así no se puede dejar un legado. No tiene ninguna importancia esa vida, porque carece del sentido de lo que significa un legado sagrado. Si quieres vivir ese tipo de vida, si quieres dejar un legado sagrado, estarás emocionado de saber de qué hablaremos hoy. Tomarás nota de lo que Pablo le recomendó a Timoteo y de cómo dejar un legado. Harás caso de los consejos que Pablo le dio al joven Timoteo, porque yo creo que tú como yo estamos interesados de recibir al final el elogio de Dios que te diga: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Entonces, ¿cómo puedo crear un legado verdadero? Vamos a encontrar 5 ideas para vivir este tipo de vida hoy y dejar ese legado. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 13. Por favor, si usted trajo su Biblia, ábrala. Le invito a traer su Biblia a la iglesia. Créame, hermano, no hay mejor cosa que traer la Biblia. ¿Sí o no, hermanos? Porque si no traes tu Biblia, vienes como desarmado a la iglesia, sin arma. Porque la Biblia es la espada del Espíritu, dice ella misma. ¿Estamos listos? Ok, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué dice el verso 5? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está ¿qué? Presa. Verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, usted responda. Yo. Si sufrimos, también ustedes. Si le negáramos, ustedes. Si fuéramos infieles, ustedes. Todos juntos. Él no puede negarse a sí mismo. Que el Señor añada bendición a su palabra.
Bueno, déjeme compartirte las 5 maneras de construir un legado sagrado. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Papá, ¿estás listo? Diga un fuerte amén. Bien. La primera manera, la primera forma, el primer principio lo encontramos en el verso 1. Mira capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira la pantalla cómo aparece en esta versión. Dice así: Timoteo, mi querido hijo, sé, ¿qué dice? Fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo construir un legado sagrado? Viviendo una vida de poder. Viviendo una vida de poder. Hermanos, la Biblia dice 365 veces, no temas. No temas. ¿Sabes lo que yo pienso que Dios lo hizo? Dios lo hizo así para dejarnos un no temas cada día del año. 365 veces Dios dice, no temas, no tengas miedo. Repite conmigo, no debo tener miedo. Pero vivimos días en que da miedo. Vivimos días en donde la gente, los seres humanos están haciendo cosas impensables que nunca antes lo hemos visto. Pablo le dice a Timoteo, porque Pablo sabía que Timoteo iba a enfrentar situaciones difíciles. Vive una vida de poder. Y aquí en el versículo 1 encontramos el primer mandato de Pablo a Timoteo. El libro de Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, son libros de instrucción, son libros de mandatos. Y la primera instrucción que le da Pablo a Timoteo es ser fuerte. Tenemos que ser fuertes. Varones, escúchame, papá, tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Vas a tener que sacar fuerzas. Ahora, no de nosotros mismos, porque las fuerzas a veces se nos acaban. ¿Sabes lo que está diciendo aquí la palabra? Porque el griego, la palabra griega está en un tiempo muy especial. La palabra griega está en una voz pasiva. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a fortalecerme por mi propia fuerza, sino voy a ser fuerte en las fuerzas de Dios. Amén. Hermanos, en otras palabras, conéctate a la fuente de poder que es Dios en nuestras vidas. ¿Sabes por qué hay matrimonios tan débiles? ¿Por qué hay familias que están pasando tantas situaciones difíciles? Porque simple y llanamente están desconectados de la fuente de poder, o sea, de Dios. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Separados de mí, nada podrán hacer. Pablo le dice a Timoteo, querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Hermanos, esa gracia se encuentra en Cristo y esa gracia me permite continuar a pesar de las dificultades de la vida. Aquí encontramos la primera clave para construir un legado sagrado, un legado espiritual duradero. Necesitamos encontrar nuestro poder en los recursos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos encontrar nuestro poder en los recursos que el Señor nos da. Pablo le dice a Timoteo que sea fuerte sabiendo lo que tendría que enfrentar en el futuro. Déjeme decirle algo, el futuro no luce tan bueno para esta generación. Si para nosotros ya es difícil lo que estamos viendo, ¿tú te puedes imaginar qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus nietos, con tus nietas? ¿Te has puesto a pensar lo que ellos van a tener que enfrentar, lo que ellos van a tener que ver? ¿Tú te has puesto a pensar lo que ellos van a tener, con qué van a tener que convivir? No podemos ni un minuto desperdiciar de nuestra vida sin asegurarnos que estamos conectados a la fuente de poder, porque sin Él no lo vamos a poder lograr. La vida de cada persona es como una herramienta eléctrica.
con un enchufe eléctrico. Usted puede tener la mejor sierra eléctrica. Me explico, ¿verdad? Una sierra eléctrica para cortar árboles. La mejor marca, puede tener la mejor cortadora de césped. ¿Cuánto le gusta cortar el césped? A ver, para que vengan a mi casa. ¿Qué pasó con ese amén? Usted puede tener la mejor cortadora, pero no sirve sino que la conectas a la fuente. Estamos queriendo vivir nuestras vidas, estamos queriendo salvar nuestros matrimonios, estamos queriendo guiar a nuestros hijos en nuestras fuerzas, con nuestra propia capacidad y nuestra propia inteligencia y nuestra propia experiencia. ¿Sabes qué? No lo vamos a poder lograr. Tenemos que unirnos a Dios. Amén. Tenemos que conectarnos con el Señor. Si estamos unidos a Dios, recibiremos el poder, la paciencia, el coraje y no tendremos miedo. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso de Israel estará con nosotros. No debo de temer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las vidas se niegan a conectarse, las personas a conectarse con la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Por la autosuficiencia. Vidas que dependen de uno mismo, del ego, y no llegan lejos. Nos encontramos, hermanos, como una sierra eléctrica que intenta cortar la madera sin una fuente de alimentación. No lo vamos a poder lograr. Esa es una de las razones por las que nos reunimos cada semana. Pastor, ¿y por qué tengo que venir a la iglesia? Tienes que venir a la iglesia porque necesitas de otras personas para sobrellevar las cargas. Amén. ¿Pero por qué tengo que ir a la iglesia? Porque Cristo creó la iglesia para que tú recibas ese poder, esa influencia, para que tus hijos se relacionen con otros niños y otros jóvenes cristianos, para que crezcan en el Señor. Tan simple. No funciona de la otra manera. No podremos hacer nada. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo: ¿quieres dejar un legado sagrado? Vive una vida de poder. Y ese poder te lo da Dios. No te lo da nadie, te lo da Dios, ese poder. Solo Dios. Amén. Pero Pablo no queda allí. Pablo luego le dice a Timoteo que haga algo más. Versículo 2. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:2? Mira lo que dice. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades ¿a quiénes? A otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Eso es lo que está diciendo, Pablo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Cómo construir un legado sagrado? Viviendo una vida que se multiplica. Diga multiplica. Viviendo una vida que se multiplique en otros. Así se hace un legado, hermanos. Las cosas no pueden empezar contigo y terminar contigo. No, tú tienes que ver tu vida como una prolongación y que otros continúen lo que tú siembres. Amén. Y si tus hijos te superan, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos lo superen? Yo quiero que mis hijas lleguen mucho más lejos de lo que yo pude llegar. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hijo si está a tu lado: quiero que me superes y seas mejor que yo. Díceselo. Amén. Siembra esa palabra, siembra esa semilla en el corazón de tu hijo, en el corazón de tu hija. Hermanos, Pablo está escribiendo desde la cárcel. Escúchame, Pablo le va a pedir a Timoteo que lo venga a ver, pero antes Pablo le va a dar un plan para ayudarlo con la iglesia donde él estaba, con la iglesia de Éfeso. Pablo le va a decir: te voy a dar un plan que resulta. Aquí Pablo le da otro comando, le da otra instrucción. ¿Cuál es? La palabra encarga. La palabra te encargo, encarga. O sea, pásalo a otros. Dice la palabra del Señor. Mira conmigo el versículo
2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, pásalo, ¿ok? A ver, ayúdame, por ejemplo, la persona que está a tu lado, pásale tu billetera, vamos. No, ahí no, pastor. Ok. Déjalo así. Déjalo así. Dame, dice por ahí un papá. Además es Día del Padre, ¿ah? ¿Sí o no? Como es Día del Padre, tienen que pasarnos la cartera a las esposas. Suelta la cartera, hermana. Es pásale, entrégalo. Me explico, eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y es interesante que yo he contado en este versículo 4 generaciones mencionadas. Comenzó con Pablo, que fue elegido por Jesús. O sea, Jesús gana a Pablo. Y luego Pablo, ¿qué hace? Encuentra a Timoteo, trabaja con Timoteo y forma a Timoteo. Y luego Timoteo es desafiado por Pablo, ¿para qué? Para que le diga a él, ¿sabes qué, Timoteo? Necesitas que busques a otros hombres y le pases a él el legado, a estas personas. Y estas personas luego tienen que pasar el mensaje a otras generaciones. ¿Me explico? Unos pasándolo a otros. Pero Pablo dice, busca personas que sean confiables. Diga confiable. Hermano, déjeme decirle algo. La Biblia es un tesoro. Amén. La Biblia es el libro de libros, es la palabra de Dios. El Evangelio es un tesoro y tenemos que pasarlo, tenemos que hacer que otros lo reciban, lo compartan, lo enseñen. Tenemos que multiplicarnos en otros, en dejarles saber lo que es importante para sus vidas. Aquí encontramos el siguiente principio que nos permite construir un legado espiritual duradero. Si deseo construir un legado, por favor, si deseo construir un legado espiritual duradero, necesito multiplicar mi influencia a través de otras personas. Multiplicar mi influencia a través de otras personas. Tenemos que proyectarnos en otros, hacer que otros continúen lo que nosotros hemos hecho. Créamelo, escúchame, y me lo digo todos los días a mí mismo, la vida se va muy rápido, los años pasan rápido. Es que es impresionante, si no lo crees, mírate al espejo. Yo lo hago, hermano, yo digo, wait a minute, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde se fue todo? Pasa rápido, hoy estamos aquí, mañana no estamos. La pregunta es, ¿qué legado estamos construyendo para otras generaciones? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué van a decir los demás y qué va a decir Dios de lo que hicimos con nuestra vida? Escúchame, llévate tu mano a ti, mira, tócate así, tócate y di, mi vida es preciosa. Dios me regaló esta vida y me dio un plan para mi vida. Tú tienes una historia que vivir. Yo tengo una historia que vivir. ¿Y sabes qué? Quiero ser la mejor versión para la gloria de Dios. Amén. Yo no quiero pasar por este mundo como un consumidor. Yo quiero dejar algo para otras generaciones. Te cuento que quizás puedas haber visto esta película, Holland Opus. Es una película de un hombre que quería crear una sinfónica. Él quería componer una sinfónica, pero como necesitaba dinero, ¿cómo le dicen al dinero? Los chavos, ¿cómo le dicen la guita? ¿Lo qué? Money, billete. El pisto, yo he escuchado mucho eso, el pisto. El pisto, ¿ah? ¿Cuarto? El cuarto, ¿verdad? Se puso a trabajar en una escuela
y se puso como un profesor de la banda. Y todos llegaban y él les enseñaba música. Bueno, pasaron con siempre la esperanza de salir de ahí y de crear su sinfónica. Pasaron 30 años, se le fue toda una vida en la escuela como maestro. ¿Y sabes qué hizo? Se retira. Y los alumnos, las promociones se reúnen para hacerle un homenaje. Y uno de sus antiguos alumnos llegó a ser gobernador. ¿Escuchó? Gobernador. Y mientras este joven, ya gobernador, sube al podio, dice estas palabras a ese maestro que se llamaba Glenn Holland. Somos tu sinfonía. Escucha, somos tu sinfonía, señor Holland. Somos las melodías y las notas de tu obra. Somos la música de tu vida. Glenn Holland aprendió a multiplicar su influencia a través de otras personas. Aprendió a dejar un legado sagrado en otros. Hermanos, multiplicamos nuestra influencia a través de nuestros hijos, ¿sí o no? Tus hijos son un legado para esta tierra. Aunque debemos resistir la tentación de proyectar nuestros sueños a nuestros hijos y querer pretender que ellos hagan lo que tú hubieras querido ser, no lo hagan. Sí, hermanos, escúcheme, sí tenemos que multiplicar nuestra influencia al instruir a nuestros hijos en los valores bíblicos y equiparlos para que vivan vidas centradas en Jesucristo. Amén. Eso sí debo hacer. Hacer todo mi esfuerzo para que ellos amen a Jesús. Escúcheme. Como pastor me toca muchas veces dirigir servicios fúnebres. Familias me contactan y me hablan de un familiar que ha fallecido. Y como siempre se hace, yo me reúno con ellos. Y ¿saben las preguntas que yo hago? Las preguntas de rutinas. Pero hay una pregunta que siempre la reservo para el final. Y antes de hacerla, yo ruego mucho que me respondan con un sí. ¿Sabes cuál es? Su papá, su esposo, su abuelito, su abuelita amaba a Jesús. La gente en tu servicio de despedida, de celebración de tu vida, al final de tus días, podrán decir: mi padre amaba a Jesús. Mi esposo amaba a Jesús. Para mi esposa o mi esposo, Jesús era lo más sagrado. ¿Podrán decir eso de ti? ¿Podrá decir eso la gente de mí? ¿Podrá decirlo de ti? Hermanos, de hecho, parte del legado que dejamos en nuestro mundo son nuestros hijos y son nuestros nietos. Créanmelo. Parte de tu legado son tus hijos, son tus nietos, tus bisnietos. Ellos van a quedar en tu lugar. Ellos van a repetir lo que tú hiciste, lo bueno o lo malo. Ellos son parte de tu herencia. Oremos al Señor que nos ayude a multiplicarnos en otro de la mejor manera. Te multiplicas a través del servicio cristiano. Cuando servimos nos multiplicamos también. Les dejamos un legado a otras personas, les enseñamos a otras personas. Escúcheme, usted está dejando un legado, quiéralo o no, y sus hijos no son los únicos beneficiarios. El ejemplo de quienes somos seguirá viviendo, escuche, seguirá después de ti. ¿Serás un ejemplo para bien o serás un ejemplo para mal? Pero Pablo le dice a Timoteo, no solamente tú dejas un legado sagrado, viviendo una vida de poder, viviendo una vida que se multiplica, pero mira lo que dice desde el verso 3 al 7. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enrede en los negocios de la vida diaria.
a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos de la cosecha. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Cómo creas un legado sagrado? Viviendo una vida de sacrificio. Viviendo una vida de sacrificio. No podemos pretender dejar un legado, papás, mamás, si no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Me escuchó? No se puede. Tienes que pagar el precio. No va a ser fácil. Vamos a tener que esforzarnos. Vamos a tener que soportar dificultades. Pero si queremos dejar un legado, tendremos que pagar el precio. Ahora aquí el comando, la instrucción de Pablo a Timoteo es ¿cuál? Soporta las dificultades. Se refiere a la voluntad de tomar el camino difícil, el camino menos transitado, porque mucha gente camina por el camino ancho, no les importa nada, no les importa su familia, no les importa al final de cuentas sus hijos, menos dejar un legado sagrado, no les importa. Solo están pensando en quién, en uno mismo. Pero el que quiere dejar un legado sagrado, un legado espiritual, tiene que apuntar al sacrificio. Tiene que sacrificarse, porque sin sacrificio no conseguimos nada. ¿Y sabe lo que hace Pablo? Le dice a Timoteo: Timoteo, te voy a aclarar este punto con 3 imágenes, 3 retratos. Te voy a hablar del soldado, te voy a hablar de un atleta y te voy a hablar de un agricultor. Mira la imagen, la primera imagen, ahí está, un soldado. ¿Sabes que estaba estudiando y los soldados romanos eran cosa seria, hermanos? No, eran otro nivel. Primero eran reclutados por el comandante. O sea, un comandante tenía sus propios soldados. Los soldados, cuando estaban en preparación, en entrenamiento, ni siquiera se casaban. Ellos decían: tengo que cumplir con todo lo necesario en mi reclutación para estar listo para la pelea. Eran hombres de disciplina. En ese tiempo el soldado romano era temido por todos, tenía una gran disciplina. Esta es la primera imagen que Pablo le da a Timoteo. Sé como un soldado, sé disciplinado, paga el precio, tienes que hacer tu mejor esfuerzo, tienes que ser disciplinado. Un soldado, también dice Pablo, tiene que mantenerse libre de los asuntos civiles. No se podía enredar con cosas civiles. Ya estaba reclutado, ya era un soldado romano, ya tenía su lealtad a su comandante. No podía hacer cualquier cosa que se le ocurriera. Hermano, Pablo le dice a Timoteo: tú eres como un soldado de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Un soldado que se disciplina. Un soldado romano complacía a su comandante porque él lo había reclutado. Escúcheme, usted no reclutó a Cristo, Cristo lo reclutó a usted. Amén. No es que Cristo, no es que usted estaba diciéndole: Cristo, no, venga. No. Cristo lo alcanzó, Cristo lo salvó, Cristo lo lavó con su sangre, Cristo lo ha reclutado. Usted es un soldado de Jesucristo. Viva como soldado de Jesucristo. Aprenda a vivir como un soldado de Cristo. Disciplinémonos, hermanos. Hagamos todo lo posible para complacer a nuestro comandante en jefe, Jesucristo, nuestro Señor. Eso implica decir no a ciertas cosas. Usted como papá, como soldado de Cristo, no le puede decir amén a todo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo no puedo ir por la vida haciendo, diciendo,
poniéndome cualquier cosa sin entender que eso me va a dañar o va a ser un mal testimonio para otros. ¿Sabes por qué? Escucha lo que le voy a decir. Tus hijos ven lo que tú haces. Tus hijos ven lo que tú dices. Tus hijos aprenden de ti lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. No me voy a cansar de decirlo, porque a veces tú traes a tus hijos y pretendes y quieres que él sea como fulano, como el maestro, como el pastor. No, tu hijo es como tú. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un gran reto, porque mi hija, mi hijo me están mirando, están aprendiendo lo que yo hago, no lo que yo digo, sino lo que yo hago. Sé como un soldado, le dice. Estate listo a decir no a ciertas cosas, privaciones, desvelos. Se destaca que otro le pone la disciplina y uno la acata. ¿Cuál es la segunda imagen? La de un atleta en los Juegos Olímpicos. Hermanos, en ese entonces los atletas tenían una vida de sacrificio. Para participar en los Juegos Olímpicos se preparaban por lo menos 2 años. Tenían que ser ciudadanos, no podía ser cualquier persona. Y no podían usar cualquier tipo de drogas. Es más, si el jurado encontraba alguna anomalía, le quitaban su corona. Eran muy estrictos los Juegos Olímpicos de ese entonces. La Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, tú eres como un atleta. Tú eres como un atleta. Y tú tienes que entender que como un atleta requerirá de autodisciplina. Un atleta hace dieta, se priva de ciertas cosas porque quiere triunfar, quiere ganar. Pero además la tercera imagen, la de un granjero, la de un agricultor que trabaja duro. Hermanos, yo no he visto un agricultor que quiera tener una buena cosecha con los brazos cruzados. ¿Usted lo ha visto alguno de ellos? ¿Sí? No, ¿verdad? Si quiero tener una buena cosecha, necesito tener una buena siembra y trabajar muy duro. He visto imágenes en la televisión de nuestra gente migrante latina en los campos de cultivo, cómo trabajan de sol a sol, fuertemente, y tienen una gran cosecha. Hermanos, la vida cristiana no es cualquier vida. Va a demandar autodisciplina, va a demandar trabajo duro, disciplina, esfuerzo y una mentalidad enfocada. El punto aquí es el siguiente: si deseamos construir un legado espiritual duradero, viviremos dispuestos a pagar el precio. ¿Amén? Diga, pagar el precio. No hay otra. Si yo quiero legar, si yo quiero construir un legado sagrado, tengo que pagar el precio. No lo voy a poder conseguir de brazos cruzados. No lo voy a poder conseguir viniendo de vez en cuando a la iglesia. No lo voy a conseguir si no me involucro de lleno en el reino de Dios. No va a pasar así, hermanos. ¿Por qué? Porque tus hijos están viendo. Tenemos que asegurarnos de darle un buen ejemplo a ellos. Mantener un matrimonio juntos a través de los años tiene un precio. Guardarse obtener un título universitario tiene un precio. Comenzar tu propio negocio y convertirlo en un negocio de éxito tiene un precio. Lo mismo se puede decir de una vida espiritual construida que va a durar por siempre. Tenemos que pagar el precio. Significa decir no a ciertas cosas. Vas a tener que decidir. Yo siempre le digo a los papás, a las mamás, especialmente en este país, ustedes que algunos tienen hijos chicos, yo ya pasé por esa etapa, van a tener una serie de cosas, una serie de oportunidades, una serie de actividades. Escúcheme, no cometa el error de darle al reino de Dios una miseria, de poner las cosas de Dios como de último. Créamelo, se va a lamentar, se lo digo, se va a lamentar. Cuando usted inculque en su familia que el reino de Dios puede esperar, usted va a tener una cosecha de desgracia.
Porque déjame decirte algo, este mundo está cada día peor. El pecado está peor. El mundo, los demonios van detrás de la juventud, detrás de la niñez. Lo único que le va a proteger a tus hijos, hermano, hermana, es una cobertura espiritual de oración. Lleva a tu familia a los pies de Cristo. Consagra tu matrimonio a Cristo. Consagra tu familia a Cristo. Trabaja para dejarle un legado sagrado. Tu tarea principal es formar a tus hijos en el camino de Dios. Voy a repetirlo. Tu tarea principal es formar a tus hijos en el camino de Dios. Tendrás que renunciar a algunas cosas, a algunos placeres, olvidarte de ti mismo, pero tu sacrificio valdrá la pena, porque habrás dejado un legado del cual tus hijos se apasionen. ¿Cuál es ese legado? La pasión por Cristo y por el reino de Dios. Eso no tiene precio, hermanos. No tiene precio. Nada se compara con el amor que tus hijos les puedan tener a Cristo. Mire, escúcheme, no hay nada que pueda salvar un hijo solo que camine en el temor de Dios. ¿Escuchó? Solo el temor de Dios. Que camine en la presencia de Dios y que lo vea también en ti. Pero Pablo dice algo más. Le da la cuarta manera de cómo construir un legado sagrado. Y se encuentra en los versículos del 8 al 10. Viviendo una vida enfocada. Mira lo que dice el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado a los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta presiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, como todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Es que acaso Timoteo no se acordaba de Jesucristo? Pablo, ¿a qué se refiere aquí? Le está diciendo Pablo a Timoteo: vive una vida enfocada en Jesucristo. Recuerda a Cristo en tu mente una y otra vez en tu corazón. Aquí encontramos la cuarta manera. Si deseamos construir un legado duradero, viviré una vida centrada alrededor de Jesucristo. Diga, centrada alrededor de Jesucristo. Mire, yo no sé cuántos de ustedes han visto una carreta. ¿Cuántos conocen una carreta? La carreta tiene ruedas, ¿sí o no? Y las ruedas, ubícate, tienen rayos. Y hay un centro. Cada rayo, no me deja. Ya. Cada rayo es algo en tu vida. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu hobby, tu negocio, tu trabajo. Cada rayo. Quiero preguntarte, ¿ya te ubicaste la rueda, los rayos? ¿Qué está en el centro de la rueda de tu vida? ¿Qué está en el eje? ¿Qué está en el centro de la rueda? ¿Qué está en el centro de la vida, de tu vida? ¿Qué está en el centro? Porque lo que está en el centro domina todo lo demás. ¿Me siguen? Escúcheme. Pablo le dice a Timoteo, lo que está en el centro de tu vida tiene que ser Cristo. Lo que está en el centro de tu vida tiene que ser Cristo, porque Cristo va a afectar todas las áreas de tu vida. Hay esposas que dicen, mi esposo es un buen hombre, pastor. Él no viene a la iglesia, pero trabaja, nos mantiene. Él es un buen hombre, no hace nada con las cosas de Dios, no se involucra en el reino de Dios, pero es un buen hombre. ¿Pero qué? ¿Cuál es el centro de su vida? Su trabajo.
Escúchame lo que te voy a decir. Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia por sobre todo lo demás. Y yo me encargaré de cubrir las añadiduras. Escúcheme, cuando un hombre, escúchame esposa, que tú a veces piensas que no es tan importante su vida espiritual de tu esposo. Cuando un hombre tiene a Cristo en el centro de su vida, es un mejor esposo, es un mejor padre, es un mejor trabajador, es un mejor empresario. ¿Cuánto lo creen? Igual la esposa, igual los hijos. No te puedes imaginar el impacto que trae tener a Cristo en el centro de nuestras vidas. Eso hace la diferencia. ¿Qué dirá Dios de tu vida al final? Dirá, Él me amó por sobre todos. O dirá, tú amaste más a tu esposa, a tu esposo, a tu trabajo, a tu negocio, al dinero que ganabas, pero no me amaste a mí primero. Y Jesús dijo que Él quiere que le siga, tiene que amarle a Él más que todos los demás. Entonces, hermanos, Pablo le da a Timoteo estas 4 instrucciones claras. Pablo le dice a Timoteo, sé fuerte en la fuerza del Señor. Le dice, encarga, multiplícate en otros, pasa legado a otros. Le dice Pablo a Timoteo, soporta las dificultades como buen soldado, como buen atleta, como buen agricultor. Y luego le dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. No lo olvides, que sea el centro de tu vida. Pero termina con estas palabras. Este es el último principio para crear un legado sagrado, viviendo una vida de fidelidad, viviendo una vida fiel. Mira lo que dice los últimos versículos en tu Biblia, si quieres léelo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Estas 4 expresiones en la historia de la iglesia se conocieron mucho y se hablaban de estas declaraciones tan importantes en la vida de la iglesia. La primera es, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Son condiciones y promesas. Cuando morimos, ya hemos muerto con Cristo. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, ¿se acuerdan? Renunciamos a todo para seguirle a Él. Y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y lo demostramos en las aguas del bautizo. El domingo pasado tuvimos un bautizo, ¿verdad? Simbolizamos la muerte, la sepultura de los hermanos y fueron levantados a nueva vida en Cristo Jesús. Dice la palabra, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Luego dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Hermano, la vida cristiana cuesta. Yo te quiero ser bien honesto. ¿Sabes qué? Yo quiero que tú sepas que tu pastor te va a decir la verdad. No te va a llenar la orejita con cosas para que salgas de aquí y, ay, qué lindo, me gusta. No, yo te tengo que dar todo el consejo de Dios. Y yo te voy a decir algo. La vida cristiana cuesta, se sufre. Pero ¿sabes qué? Esta es la promesa. Reinaremos con Jesucristo. Si no estás dispuesto a pagar el precio, brother, vas a tener que pensarlo 2 veces. Porque seguir a Cristo te va a costar mucho. Vas a perder mucho, pero también vas a ganar mucho. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, luego para terminar dice, si le negáramos, Él también nos negará. Yo tengo mis dudas de que un cristiano, o se refiere a un cristiano, porque yo creo que un cristiano no puede negar a Jesucristo. No puede retractarse de Jesucristo.
no puede renegar de su fe. Yo creo que se refiere a la apostasía del Nuevo Testamento, la apostasía futura. Dice la Biblia que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No eran verdaderos creyentes, seguidores de Jesucristo. Pero mire el versículo 13 que me impacta mucho más. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hermanos, si Dios no fuera fiel, tú y yo no estaríamos aquí. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Si la salvación de nuestras almas dependiera de nosotros, no la hacemos. Pero aunque somos a veces infieles, Dios permanece fiel. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Alábele y denle una gloria y un aplauso a nuestro Dios. Si queremos vivir una vida que construye un legado espiritual duradero, no renunciaremos, no importa lo que pase y lo que tenga que pagar. ¿Deseamos construir un legado espiritual duradero que trascienda? Yo creo que todos lo queremos hacer. Bueno, tenemos que hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo. Encontremos el poder en los recursos de Dios. Multipliquémonos en otros, nuestra influencia que llegue a otros, especialmente nuestros hijos. Estemos dispuestos a pagar el precio y enfoquémonos en las buenas nuevas de Cristo y no renunciemos. No importa lo que pase, no importa lo que acontezca. Esto me llamó la atención. En el año o en la década de 1800, un tipo llamado Alfred Nobel, como todas las mañanas, compró su periódico, lo abrió y se dio con la sorpresa que allí estaba su obituario impreso. Dijo, ¿qué es esto? Yo no me he muerto. Pero ahí estaba, dice Alfred Nobel, murió. Fue un buen hombre, hizo esto e hizo lo otro. Y Nobel dice, ¿pero qué es esto? Yo estoy vivo. El periódico se había equivocado y había, en vez de poner a su hermano había fallecido, lo puso a él como el fallecido. Y estaba leyendo su obituario. Pero eso lo hizo pensar a Alfred Nobel. Y dijo, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Qué legado voy a dejar? No, porque Alfred Nobel hizo mucho dinero porque descubrió la pólvora, la dinamita. Y él dijo, me van a recordar como un dinamitero, como alguien que hizo una bomba. Yo no quiero que me recuerden así. Entonces, con todo su dinero, empezó una organización para premiar y recompensar a toda persona que hiciera una contribución importante a este mundo. Y él dijo que tenía que premiarse 5 categorías. Una de ellas era el premio Nobel de la paz. Wow. Interesante, ¿verdad? Si mañana lunes usted se despierta y le traen el Washington Post, el periódico, y lo abre y dice, Luigi Reyardo falleció. O usted, ¿qué quisieras que esté escrito allí? ¿Cómo quisieran que te recordaran? ¿Qué quisieras que la gente dijera? Pero lo más importante de todo, ¿qué quisieras que Dios dijera de ti? Dios dijera, buen siervo y fiel, me amaste hasta lo último. ¿Cuántos quieren que Dios diga eso? Yo quisiera que Dios diga eso. Yo quisiera que Dios diga eso de mí. No sé cómo está tu vida. No sé cómo estás aquí. No sé si como padre te sientes que has fracasado, o mamá, o como joven. Pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y Él quiere ayudarte a construir un legado sagrado y espiritual que trascienda tu propia vida. Pero tienes que conectarte con la fuente de poder. Tienes que venir a Jesucristo. Tienes que rendir tu vida al Señor. Si nunca antes lo has hecho, voy a hacer este primer llamado. Y este primer llamado es para aquellos que nunca han aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Y mientras que el coro de la iglesia va a cantar una canción, ustedes o tú que nunca has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tú lo puedes invitar
a tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, arrepiéntete de tus pecados y cree. ¿Sabe lo que dice Romanos 5:8? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te lo repito, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Dios te ama, así como estás, así como has llegado. Dios te ama y te ama tanto que dice la Biblia que aunque siendo pecadores, siendo que nos hemos alejado de Dios, siendo que hemos hecho cosas, pensado cosas que nos han apartado de la gloria de Dios, Él mandó a su Hijo a morir y pagar el precio y el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y murió por ti y derramó su sangre por ti. Y Él puede ayudarte a construir un verdadero legado. Solamente tienes que venir a Jesucristo tal y como estás. Así que voy a invitarte ahí donde estás, que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y puedas decirle: Jesús, tú sabes cómo estoy, cómo está mi vida. Tú sabes cómo he llegado hasta aquí, Señor. Tú sabes las piezas de mi vida, cómo están. Yo no puedo, tú sí puedes. Te entrego toda mi vida a ti, Señor. Reconozco que soy pecador, que he hecho cosas incorrectas. Señor, sé que no estoy dejando un buen legado. Dame una oportunidad. Quiero volver a empezar. Te pido que me perdones. Quiero invitarte a ser el Salvador y el Rey de mi vida. Si ese es tu deseo, yo quiero ayudarte a tomar esa decisión. Si tú quieres ser ese padre, esa madre, ese joven, aún ese niño que quiere construir un legado sagrado, ahí donde estás, puedes decirle a Jesús: ven a mi vida, te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Si hay alguien aquí que quiere tomar esa decisión, por favor levante su mano. Si nunca lo has hecho y quieres aceptar a Cristo por primera vez en tu vida como tu Señor y Salvador personal, entrega tu vida a Jesucristo. La Biblia dice que hoy es día de salvación.